Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha pasado esta última semana? Bueno, es de bendición solo con el hecho de que estamos aquí. Dios nos regala nuevamente la oportunidad de ir y disfrutar de esta comunión. Es maravilloso. Tengo una historia para ustedes. Saben que me gusta compartir historias con ustedes. Una vez cuentan que una joven iba conduciendo un viaje muy largo, y por medio de la carretera lo sorprende una gran tormenta. Y la joven se llegó a asustar porque no llevaba mucho tiempo en experiencia manejando, no sabía mucho, no se manejaba bien el timón al volante, como decimos allá. Y le preguntó al padre: padre, ¿qué hago? El padre andaba con ella. ¿Me detengo acá? No, oiga, sigue. Ya entramos a la tormenta, ya la tormenta está sobre nosotros, sigue. Continúa manejando. Más adelante veía como algunos carros pues se apartaban, se orillaban y decidían pues esperar a que la tormenta pasase, pero allí en medio de la tormenta. Y ella le preguntaba al padre: hey, padre, ¿paramos? No, hija, no se preocupe, usted continúe. Así seguía continuamente, pues veía incluso hasta trailers, camiones grandes, detenerse por los vientos fuertes que sacudían los carros. Hey, padre, ¿nos detenemos ahora? No, hija, sigue, confía, sigue firme, sigue adelante. Y ratito más, solo 2, 3, quizás 4 millas adelante, pues empezaban a ver un claro, iban saliendo de la tormenta. Y cuando salían ya, que ya no estaba lloviendo, que ya no se sentía viento, el padre le dijo: ahora si quieres, puedes parar. La joven le dice asombrada: pero padre, ya, ¿qué necesidad tengo? Ya hemos salido de la tormenta, solo quiero que aprendas algo, le dijo el padre. Quiero que pares y mires atrás. Y puedes ver cómo en esta carretera recta muchos, ante un problema, ante una dificultad, se rinden, porque no son capaces de tener la vista en la meta ni sus objetivos claros, y sencillamente van quedando en medio de la tormenta, en medio del problema. Tú has seguido los consejos de tu padre y has podido salir pues, de la tribulación. Los consejos del padre siempre van a llevarnos a ese objetivo. Nunca vamos a ver un padre que quiera que su hijo se quede en el problema, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, mucho menos nuestro Señor Jesús. Pero ¿saben por qué era la tendencia de la joven a parar en medio de la tormenta? ¿Se imaginan por qué la joven quería parar o preguntaba, cuestionaba, y en cambio el padre le decía: no, sigue? ¿Por qué tenían estos pensamientos diferentes? ¿Se pueden imaginar por qué? ¿A qué se pudiera deber esto? Pues bueno, yo creo, y lo comparto con ustedes, que se debe a la experiencia o a la madurez en este tipo de situaciones. Una mujer, una joven muy inexperta, inmadura en medio de este problema. En cambio el padre era muy maduro, muy experimentado y sabía lo que había que hacer. Y esto es lo que vamos a tratar hoy, mis hermanos, acerca de la madurez, y específicamente la madurez espiritual. Vamos a hablar hoy, compartir entre nosotros lo que podamos, porque es un tema muy amplio y que abarca muchas esferas de nuestra vida, para nosotros llegar a entender qué es este tema delante de Dios, para la iglesia, para el pueblo de Dios. ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos comportemos? ¿Cómo debemos nosotros aspirar a comportarnos delante de Dios? Y entender, mis hermanos, de que Dios nos ha llamado a todos nosotros a madurar. El llamado de Dios implica que maduremos espiritualmente. Y no es una opción, no es opcional. Ok, yo creo en Dios y si quiero, maduro. No se trata de eso. El Señor nos ha llamado y el llamado del Señor implica madurar. Es esencial madurar espiritualmente para vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es necesario además para estar seguro de en qué doctrina estamos militando. Porque sin la madurez, lo vamos a ver más adelante, mis hermanos, podemos ser llevados por cualquier otro camino. En cambio, con el consejo del Padre, de la madurez que proviene de Él, podemos seguir recto, afirmados en el camino y salir de cualquier tormenta que nuestro camino, que nuestro trayecto pudiera enfrentar. Para llegar a este punto, mis hermanos, yo creo necesario pues definir lo que es la madurez. Y la palabra madurar, mis hermanos, proviene del latín maturare. Yo no hablo muy bien latín, hace mucho tiempo no lo practico, me perdonan si la pronunciación es incorrecta, pero proviene del latín maturare, que significa hacer maduro o llegar a la madurez. O sea,
a ser maduro, a hacer que algo ya llegue a la madurez. Pero la palabra, mis hermanos, maduro, proviene del latín maturus, que se refiere a algo que ha alcanzado su completo desarrollo. Algo maduro es algo que ya se desarrolló completamente. De manera que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que cuando se nos presenta la necesidad o la aspiración que tenemos en nuestro Padre Celestial de alcanzar madurez, Dios lo que está esperando es que nosotros nos desarrollemos como sus hijos plenamente. Y así es lo que quiere dar a entender nuestro Señor. La madurez espiritual, por tanto, mis hermanos, es crecer en el carácter de Jesús. Porque Jesús es nuestro modelo, nuestro paradigma, nuestro ejemplo. A la estatura de la plenitud de Cristo es a lo que debemos aspirar a llegar, y lo vamos a ver. Por lo tanto, la madurez espiritual es crecer en ese carácter. Es que yo soy así. ¿No he escuchado a veces esto? Yo nací así y así me voy a morir. ¿No he escuchado a veces personas decir así o comportarse así? Pues hay personas que no han entendido que crecer en el carácter de Cristo implica dejar un poquito atrás tu propio carácter, tu propio temperamento y empezar a construir ese carácter del Señor. Tenemos un modelo. También la madurez espiritual, mis hermanos, es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesús, de la naturaleza de Dios, de la voluntad de Dios. Conocer a Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Esto es madurar. Y también, mis hermanos, por supuesto, la madurez espiritual es mostrar la conducta de Cristo en nuestras vidas. A lo mejor se parece un poquito al carácter, pero voy a hacer la diferencia. El carácter es ese temperamento que tenemos nosotros. La conducta es el comportamiento que tenemos en cualquier lugar. Y debemos aspirar también a eso, porque es madurez espiritual, es de maduros espiritualmente, pues que se refleje la conducta de Cristo. Nosotros hagamos lo que hubiese hecho Cristo, lo que hace Cristo, lo que hizo Cristo. Porque para eso dijo Pablo, ya no vive Cristo, ya no vivo yo, perdón, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo hago en la carne, lo hago en el Hijo de Dios. Y eso es lo que se está refiriendo. Lo que yo hago es lo que hubiese hecho Cristo. Y eso, mis hermanos, es madurez espiritual. Podemos definir de otra forma, pero vamos a quedarnos con estos 3 puntos. Y los invito a buscar en nuestra Biblia, mis hermanos, este texto. Efesios capítulo 13, versículos del 15, Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y así llegando, mis hermanos, a conocer cómo se refiere nuestro Padre Celestial a este tema. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo es la madurez? Pues a qué tenemos que sujetarnos. ¿De qué manera la encontramos? ¿Cómo podemos ver si hemos alcanzado madurez? ¿Cómo podemos notar si nos falta? ¿Qué signo hay de madurez en nosotros o en nuestros hermanos? ¿Qué signo hay de inmadurez en nosotros o en nuestros hermanos? Efesios capítulo 4, mis hermanos, versículos 13 y 15. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Está saliendo en la pantalla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, gracias. Bueno, cada vez que tengamos la oportunidad de leer la Biblia, leámosla. Y cuando se cite la Biblia acá, pues leámosla nosotros también. Porque no solamente estaremos familiarizando nuestra vista con la Escritura, con nuestra Biblia, sino que también podemos tener otra versión y podamos compartir quizás una manera diferente de decir lo mismo. Y sería bueno también. Entonces los invito a que siempre estemos leyendo nuestras Biblias, mis hermanos. Entonces, este texto maravilloso nos llama a alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Pero vamos a ver algunos puntos importantes que yo creo que es necesario destacar de esta porción de la Escritura. Dice que el contexto, ¿saben de qué se habla inmediatamente así, anterior a esto? ¿De qué se está hablando? Y él mismo constituyó a unos apóstoles toda la estructura del gobierno bíblico para perfeccionar a los santos. Y esa tarea, ese diseño que ha establecido Dios para que se dirija a la iglesia, para que se dirija a la obra
de su plan de salvación, de la predicación del Evangelio, de las actividades en común que tenemos como cuerpo de Cristo, pues tiene el propósito esto, de que lleguemos a la unidad de la fe, mis hermanos, y del conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, evidentemente, y debemos alcanzar o aspirar a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque cuando lleguemos a este punto, vamos a dejar de ser niños fluctuantes. ¿Qué es lo que es fluctuar? Que varía, que no es estable, que no es firme, sino que se deja arrastrar, algo semejante a las olas. O sea, fluctúa, algo semejante al precio del petróleo, que fluctúa todos los días, va variando, va cambiando. Algo fluctuante es que no es estable. O sea, un niño fluctuante, atendiendo al criterio de lo que se está hablando aquí, o alguien fluctuante dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, es alguien que no está firme y seguro, sino que hoy está aquí, mañana no viene, el otro domingo se reúne en cualquier otro lugar, va buscando denominaciones, vuelve un día a venir acá, vuelve a ir a otro lugar, y así no tiene una fe definida porque es fluctuante, es como un niño. Y el contexto nos indica que estas personas son inmaduras. ¿Tiene fe? Nadie lo está dudando, pero hay inmadurez en ellos. Hermano Humberto. En la fruta, cuando uno la come o la va a comprar o se la regalan, la fruta verde no agrada para la verde, pero busca uno cómo comprar la madura, porque es la que deleita. Entonces, al paladar. En la vida espiritual se necesita madurar para que alguien saboree las palabras de aquel cristiano maduro, que tome en cuenta y razone que es necesario andar para que madure aquella persona que todavía está en el proceso de madurar. Pues estamos hablando de un proceso. Cuando hay dirigentes, como Dios quiere que haya en la iglesia, he tenido una idea a los inmaduros de que los pastores deben estar detrás de ellos. Y no es eso, no es eso. ¿Por qué se puso ese orden? Es para que los pastores miren que haya que comer en doctrina, sea predicación o sea clase. Que los pastores miren que no haya corrupción ahí en esa palabra, en ese mensaje, que sean suficientes las clases y las predicaciones para que maduremos, para prepararnos como una fruta que está madurando hasta que lleguemos a la perfección como Dios espera. Así es, hermano. Gracias, hermano. Evidentemente hay toda una cuestión, como decía el hermano, de una percepción que hemos heredado incluso. Ha entrado entre nosotros personas que tienen la concepción de que los pastores son como el mundo nacional, de que los pastores, como dice el hermano, tienen que estar constantemente atrás de ellos, cuando lo que se intenta decir a través de la Escritura es que el cristiano debe anhelar buscar la palabra de Dios. Y yo soy de la opinión que los ministros, los maestros, los obispos, los ancianos y pastores, pues deben estar atiborrados de: el hermano me habló y necesita que le enseñemos esto, el hermano me habló y necesita que le enseñemos esto, y preparando precisamente ese alimento espiritual, pero porque el cuerpo, la iglesia lo demanda. No podemos ser como los pajaritos sentados en el nido, que la madre sale a buscar comida y viene y se los trae. Eso es lo que dice el hermano Humberto. El pastor, el anciano, el pastor, el obispo no es para eso. El anciano, el pastor, el obispo es el que vela de que realmente el alimento que recibe y que demanda sea el que necesita. Pero necesitamos también que entendamos algo. Cuando alguien va madurando y va conociendo verdaderamente la relación que puede llegar a tener con Dios, surge una necesidad dentro de esa persona de pedir más de la palabra de Dios. Y ante esa demanda que tiene que estar entonces el maestro, el predicador, los ancianos, los pastores, mis hermanos, ayudándoles para que reciban lo que necesitan y no se vayan alimentando pues de falso trigo o de cizaña, como dice la Escritura. Mis hermanos, este texto es maravilloso. Decíamos,
es necesario que, guiados por este gobierno bíblico, trabajando correctamente, pues dejemos ya de ser niños fluctuantes, dejemos de ser inmaduros. Y que nos dejamos llevar, por supuesto, por cualquier viento de doctrina. Aquí dice que Cristo tenía los ojos azules. Eso no son cosas importantes. Y podemos ver cómo hay personas que sí se fijan en esos detalles que no aportan nada a la salvación, ni a la firmeza en la fe, pero que les parece muy bonito y suenan atractivos, la verdad. Pero Cristo quiere que nosotros pongamos los ojos siempre en las cosas correctas. Por eso aclara, se estableció este modelo, este diseño, para que ustedes lleguen a lo que realmente necesitan, no olvidándose de la promesa verdadera, apartándose tras algunas promesas más terrenales que no han salido de la boca de Dios, que no han salido del trono de gracia, sino que estén claros de dónde está el camino, de dónde está la meta, y no tengamos por meta lo que va a ser destruido en algún momento, o sea, lo material. Hermano Palomares. Es natural, debe ser natural el crecimiento. O sea, ningún bebé se queda bebé. Pero es natural. Es natural que el Hijo de Dios, ¿verdad?, anhelemos tener la mente de Cristo o conocer la voluntad de Dios. Es natural. O como dice ahí, hasta que el hombre de Dios sea perfecto. Debemos de buscar esa madurez al punto. Madurez quiere decir completo, ¿verdad? Perfecto no quiere decir ahí sin pecado, sino estamos hablando de todo lo necesario para mantenerse firme y hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando se ha alcanzado esa plenitud, esa perfección, estar completo, nada lo va a mover. Yo sé en quién he creído, nada lo va a mover. Ideas, pensamientos, doctrinas, sentimientos, ni nada. Porque ha creído en la voluntad de Dios y está firme. Amén. Es que se trata de eso precisamente, la definición de madurar, y lo que comentábamos al principio acerca de lo que es maduro, que es algo que ha alcanzado el desarrollo completo. Tenemos que entender que a lo que se refiere la Biblia, e incluso el concepto de madurar regular, fuera de madurez espiritual, el concepto de madurar es algo que se desarrolla y es capaz de reproducir en sí mismo todo el ciclo desde el principio, por sí mismo. O sea, no puede un árbol inmaduro dar un fruto que sea capaz de dar otro árbol. Tiene que alcanzar la madurez establecida, pues, para que pueda dar un fruto y ese fruto pues originar otro árbol. Pasa mucho con las damas, y es que el vientre tiene que madurar para ser capaz de dar origen a una nueva vida. Antes de esa maduración no es capaz, no puede, y pasa así en todos los aspectos. De la misma manera, el que es maduro espiritualmente es capaz de reproducir por sí mismo toda la obra de Cristo en él y en otras personas, dando frutos de esta manera. Este texto, seguimos, mi hermano, dice que no son llevados por cualquier viento de doctrina, sino que se afirman realmente. Dice, ni por estratagemas de hombres que usan para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, mis hermanos. Seguimos leyendo en este caso la palabra de Dios, Hebreos 5, versículos 13 y 14, mis hermanos. Hebreos 5, y este lo está leyendo yo, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto, mis hermanos. Dice, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí nos estamos ya adentrando un poquito más en algo que nos refleja. Vemos cómo las palabras que son las principales, las básicas, de las cuales no nos podemos apartar, porque si nos olvidamos del Evangelio, de los rudimentos del Evangelio, de cómo funciona el lavamiento de nuestras culpas, de cómo funciona el sacrificio de Cristo para darme a mí entrada en el reino de Dios. Si nos olvidamos de eso, dice 1 Corintios capítulo 15, hemos caído en vano. Pero es necesario que, aparte de esa leche espiritual no adulterada, procedamos a comer alimento sólido, mis hermanos. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Y esto implica muchísimas cosas. El alimento sólido es enseñanza de la Biblia más profunda. Conceptos de la Biblia que quizás para algunos hermanos no sea fácil entender o transitar por ellos, pero solamente para los que han alcanzado madurez en el conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de justicia, del carácter de Cristo, de vivir la vida cristiana, pues pueden enfrentar problemas como el origen del mal. ¿Creen ustedes que un hermano neófito pueda dar respuesta a alguien que le pregunte cómo, si Dios es tan bueno, por qué permite que haya mal en el mundo? Son conceptos teológicos que llevan profundidad y madurez a la hora de poder presentar defensa. Y nosotros tenemos que prepararnos porque en algún momento vamos a tener que presentar defensa. La palabra lo dice. Santificad a Dios en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y tenemos que entender que en algún momento alguien nos va a decir, como ha pasado en mi vida personal, a ver si tu Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué se mueren los niños? Hermano Chaco. Una pregunta más. Adelante. ¿Qué sería un ejemplo de estratagema de hombre? Estratagema de hombres, bueno, estratagema vamos a entenderlo por estrategia, las estrategias que usan los hombres para beneficiarse de la bondad, de la fe o manipular a las personas para enriquecerse a sí mismos. La Biblia alerta mucho sobre esto. Alerta de personas que harán mercadería de vuestra fe, alimentando a sus propios vientres. O sea, son estas personas que se van a mostrar delante de usted como apariencia de madurez espiritual, son lobos disfrazados de corderos, de ovejas, pero lo que quieren es pelar a la gallina, pelar a la oveja. Hermano Humberto. Estratagemas que se usan y en la Iglesia de Cristo ha sucedido, no muchos casos, pero hay algunos que ahorita está en boga. ¿Cómo es que un ministro, según él maduro, puede estar predicando la prosperidad en lo material y ya es señor de financieras a la iglesia y pone más énfasis y gasta más tiempo en cómo hacerse rico, que al cabo Dios no tiene nada con la riqueza, no tiene nada en contra de la riqueza, pero el predicador se ha dedicado a eso. Es un estratagema, es una maña que usan para atraer gente, para tener pueblo, pero les hago bonito porque les habla de la prosperidad material y espiritual. Estamos hablando del crecimiento espiritual. ¿Saben qué pasa con todas estas estratagemas que el hermano también compartía? La Biblia tiene textos en abundancia que fuera de su contexto se pueden utilizar para justificar cualquier cosa. Nuestro Padre, Dios, Jehová, es Señor del oro y la plata. Yo soy hijo de Dios. Voy a tener oro y plata. Este comentario que le acabo de hacer a ustedes el miércoles en mi centro de trabajo, el hermano Freddy Huerta, que es uno de los últimos en bautizarse acá, me abordó con este tema. Hermano, estuve conversando con alguien de una iglesia y me dijo que por qué nosotros tenemos que padecer y tener escasez si nuestro Padre es Señor del oro y la plata. Los estratagemas de hombre para confundirte, para llevarte a un lugar en el que te dicen, si tú diezmas, pues serás bendecido, se abrirán las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, donde se dice, se invita a cumplir con el mandamiento del diezmo, pero podemos ver nosotros que eso está sacado de contexto y es una estratagema, como decían mis hermanos, para confundir. Vuelvo y repito, un texto fuera de contexto se puede utilizar para justificar cualquier barbaridad, porque en la Biblia vemos hechos que son bastante fuertes, y si solamente lo citamos aisladamente y no armonizamos el contexto para que se entienda de qué se está hablando, pues fácilmente vamos a ser engañados, llevados por lo que el viento de doctrina, llevados por el estratagema de hombre, y sencillamente nos vamos a estar perdiendo del camino que nuestro Señor Jesús nos ha trazado. Dice que el alimento sólido, este tipo de enseñanza, este tipo de comportamiento, este tipo de situaciones que a veces el cristiano va a tener que enfrentar, pues sencillamente es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, mis hermanos, del bien y del mal. Un niño, mis hermanos, no puede manejar responsabilidades de adultos. Nadie, en ninguna sociedad del mundo se le asignan a los niños responsabilidades
que son para los adultos. De hecho, hay edades. Hay cierta edad para conducir, cierta edad incluso para ingerir alcohol, para comprar ciertos y determinados medicamentos, para andar solo a cierta y determinada hora. O sea, la sociedad no cristiana reconoce que a los niños no se les puede confiar ciertas responsabilidades porque no tienen la capacidad de abordarlas o responsabilizarse adecuadamente de ellos. Lo mismo en materia espiritual, mis hermanos. Aquel neófito, aquel recién nacido, necesita leche y no puede soportar problemas grandes, por lo tanto no lo vamos a atormentar. Es necesario que, como decía el hermano, sufra o experimente el desarrollo natural, el crecimiento natural que debe tener. ¿Saben? Estudiando biología, yo recuerdo en la escuela nos enseñaban que la que caracteriza a todo ser vivo son las funciones básicas que él desarrolla o desempeña. Todo ser vivo tiene la característica de que nace, crece, se nutre, se desarrolla, se reproduce y muere. O sea, lo que no es ser vivo no hace estas cosas. Y necesariamente tiene que pasar por este proceso cualquier ser vivo. De manera que un ser que ha nacido, que vive en Cristo Jesús, tiene que alimentarse espiritualmente, tiene que crecer espiritualmente, tiene que desarrollarse espiritualmente, tiene que reproducirse espiritualmente dando frutos y por supuesto en algún momento va a partir con el Señor, no para muerte sino para vida eterna. Mis hermanos, vamos entonces a recordar esto. Los niños no pueden asumir responsabilidades de adultos. Así también un creyente inmaduro no puede enfrentar desafíos espirituales con firmeza. Solamente les pongo un ejemplo. Si alguien le preguntase a usted, hey, ¿por qué hay tanto mal en el mundo si Dios, que tú crees, es tan bueno? ¿Sabríamos darle una respuesta bíblica? ¿Estaríamos nosotros preparados hoy en día para responder a ese ataque a nuestra fe? Porque es un ataque a la fe. ¿Pudiéramos darle realmente una respuesta válida? Entonces, los invito a meditar sobre este tema. Pero, ¿por qué es necesario madurar? ¿Por qué es necesaria la madurez? ¿Por qué es necesario que nosotros lleguemos a este punto o estemos en este proceso de ir incorporando conocimiento, carácter y práctica en nuestra vida cristiana? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Bueno, mis hermanos, vamos a leer este texto, que ya lo leímos, pero vamos a esta porción, Efesios 4, del 13 al 15, pero esta porción solamente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tenemos la necesidad de crecer para dejar de ser niños y dejar de ser llevados por cualquiera que venga a contarnos un cuento bonito y atractivo al oído. Es más seguro aquí, es mejor aquí, es más espiritual si se hace de esta manera. Hey, tú como hijo de Dios eres príncipe, tú tienes que tener esto, tú deberías reclamar esto otro, tú deberías decretar, deberías declarar, y suena muy bonito todo eso, ¿o no? O podemos decir, podemos ponernos una venda en los ojos y decir que no es bonito. No, sí es atractivo, pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios ha establecido, es lo que Dios ha determinado para que nosotros transitemos por ello. De ninguna manera. Dios quiere que nosotros nos arraiguemos y mantengamos el enfoque que tenemos que tener. No quiere que seamos niños. Quiere que nosotros crezcamos porque necesitamos nosotros mismos, mis hermanos, dejar de ser llevados por cualquier viento de doctrina. Protección contra el engaño. Necesitamos madurar para que nosotros mismos, con ayuda del Espíritu Santo y por supuesto de Dios, creemos esa coraza de protección para que no vengan a decirnos cuentos y a sacarnos del camino de Dios, sino para estar firmes. Madurar es tener una protección contra cualquier engaño. Hermano, yo agacha la cabeza y dice, no tenemos más, no
capaces, los más inmaduros, los que no están preparados para dar respuesta, para presentar defensa, pues no pueden asumir responsabilidades que los vayan a perjudicar. A ver, tienen que crecer, tienen que hacerlo. Ya estamos viendo las necesidades. Pero no están preparados, es poco a poco. Por eso primero se le da lechita al niño, luego la vianda y la carnecita se le hace un puré. Ya no es leche, es un purecito. Y posteriormente empiezan a salir los dientecitos, está creciendo el niño, está madurando. Podemos darle algo sólido, una viandita, para que vaya alimentándose mejor. Ya el niño va a llegar al momento que no tiene necesidad de leche, porque ya tiene incorporado todo el calcio que va a llevar en sus huesos. Pero sigue alimentándose para que siga su desarrollo llevándose a cabo. Pero eventualmente no podemos darle al niño que toma leche, recién neonato, recién nacido, agarrar una vianda, un plátano, hervirlo y dárselo al niño. Lo vamos a matar. No se puede. Sencillamente no se puede, mis hermanos. Tenemos que seguir. Hoy más que nunca, mis hermanos, precisamente hay enseñanzas falsas que parecen verdad. A ver, y esto no es un secreto para nadie, mis hermanos. Hoy han convertido a la fe cristiana en un lucro para muchas personas. Y como decía el hermano Humberto, no es que seamos ajenos a la realidad. Sabemos que hay personas que se van a aprovechar de la fe de todas personas. Ha existido siempre en todas las religiones. Y yo creo, y una vez me lo he compartido, que uno de los mayores logros precisamente del diablo, del enemigo nuestro, del enemigo de Dios, no es crear nuevas religiones, sino es confundir la fe verdadera, el camino de la verdad. Porque el ateísmo es una religión, y toda la fe que hay por ahí de religiones son religiones, pero la verdad le ha tirado tantos paños por arriba, tantos que ya uno no sabe si está pisando en el camino real del Señor, o está, pero no sabe el que no se adentra, el que no ha madurado. Saben que el camino de los caminos romanos están señalizados cada cierto tiempo, y cuando uno llega a un camino romano, llega a la carretera, sé que Roma está para acá y no para allá, por la forma en que estaban dispuestos cada X tiempo algunos adoquines, algunas piedras. O sea, el que conoce el camino va a saber para dónde transitar. Eso se logra con madurez. Solo el creyente maduro puede discernir. ¿Qué me está hablando? ¿Me está hablando palabra de Dios o ya que hay un invento de hombre? ¿Dios ama al pecador o eso es de Mahatma Gandhi? Dios aborrece al que hace pecado, dice, al que hace iniquidad. Entonces, hay cosas, porque he amado tanto al mundo y logran confundir a las personas, a los hermanos, pero nosotros tenemos que ir adentrándonos en la palabra de Dios, conociendo. ¿Saben qué pasa? Yo le compartía con los hermanos, con los jóvenes, hace unas clases atrás, unos domingos atrás, y les compartía, el hecho de yo confiar en alguien implica que yo tengo que conocer a esa persona. Yo no le doy a alguien que no conozco la confianza de entrar a mi casa y entra a mi casa, ve a mi habitación y agarra tal y tráemelo para acá. Haríamos eso nosotros con alguien que no conocemos. ¿A quién le damos esa confianza? A alguien que sabemos. ¿A quién yo le confío dinero? ¿A quién yo le confío mi familia? Pues a alguien que le tengo confianza. A un desconocido no lo hacemos. ¿Saben por qué las personas a veces no tienen confianza en Jesús? Porque no han tenido la oportunidad de conocerlo. No se la han dado. No se han tomado el tiempo de conocer a Jesús. Si se hubiesen dado el tiempo de conocer a Jesús, pues conocieran realmente quién es, cómo es fiel a su palabra y tuviesen confianza. Tuviésemos confianza. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Jesús está revelado en las Escrituras. Debemos tener una relación personal con nuestro Señor en las Escrituras. ¿Quieres decir algo? Yo quería dar una opinión, por eso las Escrituras nos advierte que vendrán falsos profetas. Seguro, vendrán falsos profetas y tenemos que estar preparados. O sea, todo lo que está pasando, no se crean que es nuevo. La Escritura ya lo había anunciado y es necesario que pase además, para que veamos que aún en estos tiempos se sigue cumpliendo todo lo que la Escritura había anunciado. Hebreos, en el mismo texto, mis hermanos, podemos ver que ejercitados, mis hermanos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros vamos a saber discernir. Pero eso lo puede hacer solamente el que tiene ejercitados los sentidos, el que ya conoce la palabra de Dios, el que ya la ha probado, el que ya sabe, ha diferenciado en algún momento qué es palabra de Dios, pregunto y propuesto, y qué no. Si lo que se han adentrado en la Biblia y la han vivido, comenzado a vivir conforme a esta regla que ha puesto Dios. Estas personas
se han dado en su vida la oportunidad de ejercitar, de practicar la vida cristiana, la palabra de Dios. Pues estas personas saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, mis hermanos. El alimento sólido está repetido, lo mismo que estaba marcado, solamente está esto ahora. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta frase, discernimiento del bien y del mal, es otra cosa que nos da la madurez espiritual. Es necesario alcanzar madurez porque nos protege de falsas doctrinas, de engaños, pero nos protege también de todas las cosas que vengan del mundo, de falsas creencias, pero también nos hace discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos manda, Jesús nos manda, nuestro Señor nos manda a escudriñar todas las cosas, retener lo bueno. ¿Cómo voy a saber qué es bueno y qué es malo de todo lo que escudriño si no tengo discernimiento espiritual? Si no he madurado, no puedo tener discernimiento espiritual, no puedo estar escudriñando cosas y tomando cosas a lo loco, porque voy a eventualmente fallar. Entonces, este texto, Gálatas capítulo 5, 22, 23, lo conocemos todos, creo. Unos frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y es que contra estas cosas que ya son para personas maduras, no hay efecto del pecado que condena. No hay nada que lo pueda juzgar, porque el que ha alcanzado madurez y está dando todos estos frutos, ¿qué ley lo puede condenar? ¿Qué ley lo va a juzgar delante del Señor? O delante de los hombres incluso. ¿Qué ley lo puede señalar de algo negativo? Los que hacen estas cosas no hay ley. Y es que cuando nosotros maduramos, también damos fruto del Espíritu Santo. Es una protección contra cualquier enseñanza negativa, mala que venga. Nos ayuda a discernir precisamente si la enseñanza es buena o no. O sea, enseña a discernir qué podemos tomar o no. Y por supuesto nos hace dar fruto. Por eso es necesario madurar, mis hermanos. Por eso es necesaria la madurez. Porque nos hace unas personas que nos llega a ser autosuficientes en el Espíritu Santo. Las personas nos hacen ser capaces de por nosotros mismos decir, hey, esto no es de Dios. Vamos a corregir el camino. Vamos a hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Pero alguien inmaduro no sabe si viene de Dios o no. ¿Cómo puedes tú describir a alguien que no conoces? ¿Cómo puedes describir la doctrina o la enseñanza de Jesús si no conoces la enseñanza? Hermanos, hay señales de inmadurez espiritual y ahí voy a pasarla rapidito para avanzar un poquito de tiempo, se nos está agotando. Y Hebreos capítulo 5, verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, estas personas que llevan años en la iglesia, pero siguen cayendo en los mismos errores y continuamente tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar por qué es pecado mentir. ¿Por qué es pecado robar? ¿O por qué es pecado cualquier sencillez? ¿Por qué es pecado ausentarse de la comunión? No dejando de congregar. O sea, ¿por qué es pecado dejar de congregarse? O sea, son las personas que no avanzan a temas más profundos y eso merma la madurez en ellos. Son hermanos que continuamente están enrodados en ese primer escalón de la escalera y no van, y no suben, no avanzan de ahí. Dan el paso pero vuelven para atrás. Dan el paso pero vuelven para atrás. Y no es lo que quiere Dios. Es una persona que continuamente se le tenga que enseñar lo mismo. Es una persona de inmadurez. Es un rastro de inmadurez, hermano. Y dice el texto, después de tanto tiempo, dice que el tiempo no es señal de que haya madurado. Señal de que haya madurado. Es un tiempo de práctica, de consagración, de dedicación, de actividad. Exactamente, mis hermanos. Yo llevo 11 años sentándome en la iglesia. Bueno, llevo 11 años sentado. No han madurado nada. A las personas que tienen esta necesidad de que se les repita constantemente las mismas cosas, pues eso es una señal de inmadurez. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño más. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Una persona madura espiritualmente, lo podemos notar o reconocer porque precisamente ha dejado lo que es de niño. El inmaduro sigue comportándose de manera natural, de manera carnal,
de manera inapropiada, sigue arrastrando cosas que son indebidas, pues sigue coqueteando a veces, por decirlo de alguna manera que no sea ofensiva o no sea lacerante para mis hermanos, pues sigue coqueteando con esas imprudencias, con esas pequeñeces que no llegan a alcanzar porque sencillamente no ha madurado, mis hermanos. Sencillamente los que no dejan atrás las cosas del mundo y continúan siguiendo sus impulsos naturales, pues estos son señales, mis hermanos, de inmadurez. Otro texto, 1 Corintios 14:20, mis hermanos. No seamos, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esto es otro punto que a veces, como decía, hablamos hace un rato, pues tenemos personas que aparentan madurez espiritual, pero su modo de pensar no es muy maduro. O sea, son personas que están pendientes a cosas y detalles en vez de a lo principal. Y Pablo no, Jesús, y luego posteriormente Pablo, y luego Pedro nos exhorta que tengamos los ojos puestos en las cosas que son verdaderamente importantes, porque allí vamos a obtener frutos, vamos a obtener bendición, vamos a obtener resultados. En cambio, hay personas que en su modo de pensar se escandalizan por ver que un hermano neófito diga algo o venga vestido de una forma inadecuada, porque ese es su proceso. Tenemos que ayudarlo y enseñarlo, pero no pensemos que el que se escandaliza por estas cosas ha madurado. No. El maduro sabe, mis hermanos, que nos vamos a encontrar con personas de todo tipo. Y algunos se van a quedar en esa condición. ¿Cuál es nuestra tarea como hermanos? Pues ayudarles, mostrarles y enseñarles. No escandalizarnos por las cosas. Al contrario, mostrarles con paciencia, con amor, las cosas que pueden mejorar, mis hermanos. Niños en el modo de pensar, y esto es algo que quiero resaltar, porque nosotros no podemos ser niños con el modo de pensar, pero tenemos que ser niños en la malicia. Y esto es importante. La madurez, precisamente, es ser como niños en la malicia. No en el modo de pensar. En el modo de pensar tenemos que ser maduros, pero en la malicia. Y es el hecho de lo que le comentaba. Hay hermanos que solamente estamos pensando en que se puso una saya muy corta, vino de esta manera, llegó tarde. Ese modo de pensar no es de alguien maduro, mis hermanos. No es de alguien maduro. Apariencia de madurez podrá tener, pero no es de alguien maduro. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que juzgar no según las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Porque de nada sirve que yo avergüence a alguien tratando de enseñarle algo que está mal. No, le enseño cómo debe hacerle bien, cómo debe hacerlo bien, cómo debe proseguir a hacer lo correcto. Y lo estimulo para que siga la obra de Dios como Dios la ha establecido. En este sentido, mis hermanos, ser niños como niños en la malicia es no estar mirando lo malo, ni buscando lo malo, sino esperar siempre lo bueno, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y si yo solamente estoy mirando defectos, el hermano Palomar, y que el hermano Benjo, y que el hermano Chapa, y que el hermano Efraín, y que el hermano César, pues, ¿qué hay en mi corazón? Lo que estoy mostrando son cosas precisamente de inmadurez, no son cosas espirituales, son cosas de malicia. Y cuando nosotros llegamos a la madurez, nos despojamos de la malicia. Hermano Efraín, Gálatas 6:1, como dice, hermanos, si alguno puede sorprender en vosotros, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Porque esa es la idea, mis hermanos. Esa es la idea. Yo conozco casos, y estoy convencido que mis hermanos también, de que personas por haberse sentido ofendidas, mamás nunca han ido a la iglesia. Por haberse sentido ofendidas, aunque no haya sido la intención. Pero el comportamiento del cristiano tiene que, o sea, un cristiano maduro tiene que anteponerse a eso. ¿Cómo le voy a hablar? Tengo que ser espiritual para restaurar con un espíritu manso, para que no piense que lo estoy rechazando. No, lo estoy acogiendo. Y en esta acogida, pues le ayudo a ver a Cristo como Cristo quiere que Él lo vea, como Cristo quiere que Él sea. No como viene, como quiere que sea, pero no podemos estar buscando solamente lo malo. Pedro cuando dice, considerándote a sí mismo. Porque vamos a fallar también. Muchas gracias, mi hermano. Desde luego, tenemos que tener esto en cuenta, mis hermanos, porque maduro en el modo de pensar es la capacidad de pensar de manera crítica, de ser crítico. Y esto estamos correcto, esto. Voy a analizar lo que me va a provocar, lo que va a causar en mí.
Dice, es la capacidad también de pensar de manera razonable, no dejándonos llevar por las emociones y los sentimientos, no, o por la razón. También es la capacidad de pensar de manera responsable, y esto es algo importante. La madurez tiene que ver con responsabilidad. Lo hemos visto en lo que tenemos que ser críticos, razonables y responsables. Y eso implica la responsabilidad que tenemos para con Cristo delante del mundo y delante de nuestros hermanos también. Tenemos que llevar esa responsabilidad en todo momento, sabiendo que Dios espera que nosotros seamos precisamente el espejo que refleje su luz para el mundo, la sal del mundo. Tenemos que ser. Hermano, un creyente que se ofende fácilmente no es espiritual. Un creyente que no perdona, mis hermanos, no es espiritual. Que vive en la carne, en costumbres de la carne, no es espiritual. Este creyente, en cambio, está mostrando inmadurez. Viene a la iglesia, pero no perdona, se ofende fácilmente, sigue haciendo cosas de la carne, es inmaduro. No ha crecido, no se ha desarrollado. Y así lo tenemos que nosotros aprender a ver también. Entonces, quedan eso, se ofende fácilmente, no perdona y vive las cosas de la carne. Eso se llama inmadurez. Señales de la inmadurez la acabamos de ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo alcanzamos madurez? De varias formas. Bueno, deseo por la palabra de Dios, amor por la palabra de Dios. Si usted hoy por hoy no tiene deseo de leer la Biblia, nunca va a llegar a alcanzar la madurez. No voy a decir que eso es inmadurez, no, nunca va a alcanzar la madurez. Porque ahí es donde está el entrenamiento. Es como que yo quiero ser ingeniero y voy a la universidad, pero no leo los libros de la ingeniería, ni hago las tareas que me dejan los profesores. Es que ni asisto a las clases. ¿Me voy a graduar de ingeniero? No podemos graduarnos de ingeniero. Podemos decir alguno aquí que estamos graduados de cristianos. Con sinceridad, pensemos en eso. Ya tenemos esa madurez necesaria, mis hermanos. Mira lo que dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué está diciendo? Tenemos que anhelar la palabra de Dios pura, sin maquillaje. Explicada, a veces no la entiendo, le pido ayuda a los hermanos que tienen experiencia. Ayúdame a entender esto, ¿qué quiere decir aquí el Señor? Ok, ya entendí. Pero si yo ni siquiera lo deseo, soy un niño, soy inmaduro. Entonces, ¿cómo lo alcanzo? Buscando la leche espiritual no adulterada. Eso es uno de los elementos. Y sabiendo esto, que de esta forma vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a madurar para la salvación, mis hermanos. 2, práctica constante, mis hermanos. Vamos a ver este texto, Hebreos 5:14. Hemos estado leyendo estos textos, mis hermanos, donde se nos enseña esto. Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque precisamente la práctica constante es algo que nos ayuda a alcanzar madurez. Yo cuando puedo, oro con mi familia. O cuando voy a la iglesia, el domingo, en la mañana, y si dicen un texto de la Biblia, pues la leo la Biblia, si no. Y si está en la pantalla, me busco la Biblia. Eso no es una práctica que vaya a producir en usted, ni en mí, ni en nadie, mis hermanos, una madurez genuina en los caminos de Dios. Dice, tiene los sentidos ejercitados. Continuamente se está practicando los hábitos cristianos, buscando la leche espiritual no adulterada y viviéndola, mis hermanos, practicándola. Desarrollo de virtudes. Bueno, ¿cómo se alcanza también la madurez espiritual? Desarrollando virtudes. Miren, este texto lo conocemos todos, estuvo durante mucho tiempo aquí reflejado, 2 de Pedro 1, versículos 5 y 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, mis hermanos, dominio propio. Dominio propio. Al dominio propio, pues paciencia. A la paciencia, piedad. Porque no voy a alcanzar la madurez si no me preocupo por alcanzar esos pequeños pasos
que me van a llevar a la madurez. Hermano, con sinceridad, muchos hermanos ni siquiera saben qué quiere decir alguna de esas palabras. ¿Qué quiere decir virtud? ¿Qué es el dominio propio? Bíblicamente hablando. Ni pensar en añadirlo si no sabemos qué vamos a añadir. ¿Cómo vamos a alcanzar la madurez? Si los pequeños pasos para ir alcanzándola no lo añadimos, no lo damos. Nos falta un poquito, mis hermanos. Y continúa la Biblia. A la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, pues, amor. El fruto del Espíritu Santo. Amor. El punto al que Dios quiere que nosotros lleguemos. Estemos plenamente inmersos en esto. Amor, mis hermanos. Otra cosa que nos ayuda y tenemos que entender para alcanzar madurez espiritual es la transformación interior. Vamos a ver este texto. Romanos 12:2, mis hermanos. Estamos leyendo allí la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestro entendimiento. Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir el domingo? Pues yo voy el domingo. ¿Pero entiendes por qué hay que ir? O sencillamente va porque, está bien, yo voy, no me lo digas más. Yo voy y lo hago. ¿Quedé bien contigo? Sí. No, pero no es mi idea. Es que entendamos. Nuestro entendimiento está siendo renovado. Ya no entendemos las cosas de manera carnal, de manera material, física, terrenal. Nuestro entendimiento ya está mirando más allá. Entendemos qué pasa detrás espiritualmente. A qué aspiramos espiritualmente en el futuro. Pero tenemos que tener esta disposición. No conformen con esto. No, ustedes tienen que aspirar a renovar su entendimiento. Ustedes tienen que aspirar a que su entendimiento ya no vea las cosas humanamente, lo vea como lo dice el Padre Celestial. Y eso solamente lo podemos encontrar en las Escrituras. ¿Cómo quiere Dios que nosotros veamos las cosas? ¿Cómo podemos alcanzar la mente de Cristo, mis hermanos? Si nuestra mente está atada al salario, al cheque que llegó este fin de semana, a los biles, que si el seguro del carro, que si quiero tunear el carro, que si quiero la casa, esto, que me... No, ¿tenemos necesidad de todas estas cosas? Sí, nadie le está diciendo que se descuiden, para nada. Pero nuestra mente tiene que estar entendiendo de que esto, aunque lo deseemos, es terrenal y va a pasar en algún momento, se acaba, se destruye. Y nosotros estamos aspirando a algo mejor. Ese es un entendimiento espiritual. La madurez no llega por accidente, mis hermanos. La madurez no llega por accidente. Requiere disciplina, comunión con Dios, con nuestros hermanos también, porque la comunión con nuestros hermanos también tenemos comunión con Dios. Y la disposición de ser transformados. Si nosotros no queremos que nuestro entendimiento sea renovado, espiritualmente no va a ser, porque necesita disposición. Dios no obliga a nadie. Dios dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Si alguien quiere creer, si alguien quiere seguir a Cristo, pues, y hace las cosas como debe, pues se va a salvar. No es obligatorio. No es obligatorio. Usted tiene que tener la disposición. Pero también tengo que yo hacer. No, Dios te está pidiendo que si tú quieres, si tú anhelas lo correcto, lo verdadero, lo puro, lo honesto, la corona incorruptible de vida, pues tienes que hacerlo de esta manera. La salvación es personal. Desde luego que es personal, mis hermanos. Depende de cada uno de nosotros hacerlo. Es que mi padre ya lo hizo. No, tiene que hacerlo. Tu padre va a dar cuenta por él. Tú tienes que dar cuenta. Características de la madurez espiritual, vamos a mencionar, pues la madurez espiritual, obediencia a Dios, evidentemente. Ya vimos señales de inmadurez espiritual. Vamos a ver señales de madurez. Obediencia a Dios, conocimiento profundo de la palabra de Dios, discernimiento, saber lo que es bueno y lo que es malo, frutos, mis hermanos, del Espíritu, humildad, desde luego, amor por los demás, mis hermanos, amor por los demás. Y esto es importante tenerlo en cuenta, amor por los demás, no por mi familia solamente de sangre, no, por la familia espiritual que he ganado en Cristo también. Perdón. Característica de la madurez, una persona que perdona. Ya vimos que el que no perdona, que se ofende fácilmente, pues no. Una característica del maduro es que perdona, tiene esa tendencia a perdonar, es paciente y perseverante. Son características, mis hermanos, de la madurez espiritual. De manera de conclusión, mis hermanos, tengo que decirles algo y creo que vamos a terminar justo a la hora.
para poder tomar nuestros 5 minutos de descanso y luego comenzar con los actos de adoración. El mundo está lleno, mis hermanos, de confusión. Pero ¿sabe por quién es culpa? Por personas inmaduras que no se preocupan por madurar. Porque si todo fuese maduro y si todo el mundo estuviese preocupado por madurar, y si yo me voy a preparar para que nadie me engañe ni me venga con cuentos, pues nadie se va a preparar para engañarnos. Pero como saben que hay personas que no tienen este sentido, que no tienen esa sensibilidad acerca de lo que representa el regalo de Dios, pues evidentemente va a haber quien se prepare para engañar. Y el primero que se preparó de todos no fue ninguno de nosotros, hermanos, fue precisamente el enemigo de Dios cuando intentó arrebatar la gloria de Dios en su creación. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que aprender y detectar esa superficialidad, la falsa enseñanza. No podemos darnos el lujo de permanecer como niños, fluctuantes, como dice la Escritura. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que nosotros maduremos, nos desarrollemos. Y Él lo quiere, pero nosotros lo necesitamos. Necesitamos madurar. El hermano más nuevo necesita madurar. Y aún los más viejitos, los que más tiempo llevamos, porque yo sé de los que más tiempo llevan en el Evangelio, pues también necesitan seguir buscando a Dios, porque la madurez espiritual es un proceso que va a terminar en la presencia de Dios. Como decía el hermano, no es que lleve con 10 años ya soy maduro en la iglesia, no se refiere a eso. La madurez, el proceso de madurar, termina en la presencia de Dios. Y en la presencia en su gloria, no en la presencia aquí cuando estamos reunidos. No vayan a decir, bueno, cuando estamos aquí reunidos, Él está en medio nuestro. No, en la presencia en su gloria, allá arriba. Dios quiere que seamos fuertes, que seamos sabios y que estemos firmes en nuestro hermano. Él nos llama a crecer, a madurar y a reflejar a Cristo. No puede un maduro reflejar a Cristo en su vida. No puede. Es imposible. Solamente los hermanos maduros llegan a mostrar precisamente la vida de Cristo en su propia vida. Son testimonios de la vida. La madurez espiritual no es para los líderes, no es para nuestros ancianos, para el predicador, el maestro, para los diáconos, para los evangelistas. La madurez espiritual es para todo creyente. Porque la madurez espiritual no es para llegar a tener un ministerio. No, la madurez espiritual es para llegar a ser salvo y mantener esa condición que nos regaló Cristo. Sí, es por gracia, pero nosotros la podemos perder, la podemos descuidar, porque somos susceptibles y vulnerables precisamente, mis hermanos, a estos errores, dejarnos llevar por las cosas malas. Hermanos, Dios no quiere que vivamos estancados, sencillamente. No nos conformemos a algo así. No vivamos como niños espirituales cuando Dios quiere y nos ha llamado a crecer. ¿Están dispuestos, mis hermanos? ¿Están dispuestos a madurar? ¿Creen necesaria la madurez, que sea necesario madurar? Entonces, hoy se hace el llamado como todos los días. Si alguien no ha nacido todavía, darle la oportunidad. Pero si alguien ya nació y sigue todavía siendo inmaduro, no ha dado esos primeros pasos de crecimiento, estamos llamados a ahí. Vamos a tomar 5 minutos para luego continuar.